y luego entregan esas dos. Los parciales los estamos corrigiendo. Al no tener este miércoles la clase presencial, lo vamos a llevar el otro miércoles, para que puedan ver las correcciones y demás. Nosotros en el material de trabajo 2 vimos análisis descriptivo, o sea, estamos en la cuarta etapa del ciclo PPDAC. Vimos dentro del análisis de datos el análisis descriptivo y aprendimos a hacer tablas, gráficos y calcular medidas según el tipo de variable. En este material de trabajo 3 lo que vamos a aprender son funciones matemáticas que nos permitan describir el comportamiento de una variable cuantitativa. Dejamos la cualitativa un ratito y vamos a querer describir el comportamiento poblacional de una variable cuantitativa a través de una función matemática. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué función matemática? Cuando nosotros sacamos datos y a esos datos le calculamos la frecuencia relativa, a esa variable le calculamos la frecuencia relativa, armamos una tabla en donde están los diferentes valores de la variable y la frecuencia relativa que toma cada uno de esos valores, o intervalos de valores en el caso continuo. Si yo estudio toda la población, esa frecuencia relativa estaría siendo el comportamiento real o el comportamiento poblacional de esa variable, ¿no? Si es continua, la voy a graficar en un histograma y si es discreta, en un gráfico de bastones. Cualquiera de esos dos gráficos, si yo estudio toda la población, todas las unidades de la población, esa frecuencia relativa me están describiendo el comportamiento de mi variable. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Qué pasa si la población es infinita o es muy grande y yo tengo una muestra? ¿Cómo puedo saber cuál es la función matemática que me va a describir el comportamiento de esa variable? Entonces lo que hago, empiezo a simular. Simulo o saco muchas unidades y estudio sus frecuencias relativas. Muchas unidades y estudio las frecuencias relativas para esa variable. Hay una propiedad que se llama propiedad de estabilidad de las frecuencias relativas en muestra lo suficientemente grande. Quiere decir que cuando una muestra es lo suficientemente grande, ya las frecuencias relativas prácticamente se estabilizan, no cambian. Entonces esas frecuencias relativas nos van a ayudar, una vez que se estabilizaron, nos van a ayudar a elegir un modelo aproximado para describir el comportamiento de la variable en la población. Entonces, en eso estamos. Fíjense que acá les subimos el material de trabajo 3, que ahora les voy a pedir que lo abran y que empiecen a leer. Yo les voy a decir hasta qué página. Y después vamos a ver los detalles todos juntos. En esta sección del material de trabajo 3 no solo tienen material, sino tienen este archivo con el que yo estoy trabajando ahora. Tiene algunas modificaciones. Ahora les voy a subir el último porque hice unas
pequeñas modificaciones. Un video que pueden ver en donde se presenta el concepto principal de este material de trabajo 3 y algunas actividades resueltas del material de trabajo 3. A ver, esto lo puso Juli, que quiero ver que no le haya puesto la 8. No, no le puso la 8 y la 10. Bueno, acá como ayuda para que trabajen esta semana, fíjense que la profesora Julieta les armó la resolución de algunas de las actividades del material de trabajo 3. De la 1, de la 2, 3, 4, 5, 11 y 12. ¿Sí? Entonces tienen más que suficiente material para poder estudiar el material 3 esta semana y el lunes que viene ya empezamos con material de trabajo 4. Les decía que por favor hagan este material de trabajo 3 y que lean hasta la página 137 inclusive, ¿sí? Hasta acá. Hagan una lectura y después vemos todos juntos. Lean cómo aparece esa función matemática, de qué se trata, cómo se llama según la variable en la que estoy trabajando. Acá estamos trabajando con variables cuantitativas, que ahora la vamos a pasar a llamar variable aleatoria. Las cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Esos son los dos casos que se ven en este material. ¿Sí? Entonces, les dejo 15 minutos para que hagan esa lectura. Hasta la página 137. En 10 minutos nos volvemos a reunir. Decido describir el comportamiento de mi variable en cambio de relevar datos y trabajar con datos, trabajar con una función matemática, entonces sigo mi camino por ahí. Bien. ¿Quién más? ¿Diego? ¿Sobre qué, profe? Sobre lo que leíste, no sé, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué puedes comentar? Si algún gráfico te llamó la atención, si alguna cuestión de la que se habla en esa parte. ¿Se puede decir que para, para algún problema nosotros podemos inventarnos la función según los datos, según las medidas que tomamos, con la frecuencia acumulada? Inventarnos la función no sería tan así. Nosotros vamos a proponer una función, pero en base a la evidencia, ¿sí? Y no vamos a cargar datos. Justamente, cuando nosotros proponemos esa función, ya trabajamos con esa función. No analizamos datos. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Esa función, digamos, la vamos a tener con R o va a haber una forma como para poder nosotros aproximarla de forma manual, por así decirlo? No, después vamos a ver que depende del tipo de variable y la forma de la variable, eso lo vamos a ver recién en materia de trabajo 5, hay funciones que se esperan que tengan ciertas variables aleatorias. Por ejemplo, el tiempo de espera en un supermercado va a ser una distribución simétrica hacia la derecha. Pero eso ya porque se conoce por experiencia y estudios previos.
Y en general es una distribución exponencial, que ustedes no saben ni qué es eso. Pero bueno, eso en el materia de trabajo 5 vamos a ver que para ciertas variables ya más o menos se sabe qué función podría llegar a ir con esa variable, ¿sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando habla de que el modelo matemático ayuda a comprender qué valores de las variables son posibles, no me quedó muy claro eso. el modelo matemático es la función matemática Sí, esa de la que sí. estamos hablando. Vos fíjate, esta función a la que vamos a aproximar el comportamiento de la variable. Si yo tengo esta función para la variable, por ejemplo, longitud de una barra, del problema 1, yo la longitud de una barra medida en milímetros la aproximo a partir de esta función. Entonces, ¿qué puedo decir de esa longitud? Que su comportamiento va a ser simétrico, que los valores más posibles o más probables van a ser los que estén alrededor de 250, si están centradas en 250. Entonces, los valores más posibles que más se den, por ver la forma de esta función, van a ser los que estén alrededor de 250, ¿no? A eso se refiere. Ah, listo, listo. Perfecto. Esos valores no, van a estar dispersos, medianamente dispersos. Si la curva fuera muy aplanada, los valores estarían muy, muy dispersos. Si la función sería muy empinada, esto que hablábamos de leptocúrtica, no habría tanta variabilidad. Y siempre se toman por debajo del polígono ese, los Para el caso, valores para el entre... caso continuo, sí. Listo. Entonces, vamos a volver para atrás. Profe, a mí me quedó una duda. Sí, Usted dijo que no íbamos a trabajar con datos, sino que con la aproximación mediante la función. Pero sí. cuando no es Para un llegar, problema sí, conocido, digamos, a partir de una muestra grande tenemos que aproximar esa función, ¿no? puede ser, claro, es como algo que es contradictorio. En realidad es acá donde a los alumnos se le queman los papeles, porque te estoy diciendo que no vamos a trabajar con datos, pero para llegar a esa aproximación, de alguna forma vamos a sacar datos. Bueno, pero no quiero ser contradictoria. O sea, vamos a trabajar con esa función. Esa función no requiere datos. A partir de ahí no requiere datos. Ahora, ¿cómo llego a esa función? Puedo llegar por experiencia, y si no tengo ninguna experiencia, y sí, tengo que sacar datos, Ah, ¿sí? listo, listo. Pero para llegar a esta función, una vez que llego a esta función, esos datos vuelan. No, no los miro más. Listo. Es para llegar solamente a esta función. Y ahí alguien me pregunta cuál es la muestra, o sería el tamaño de muestra mínimo para armar la función. No, no hay ningún tamaño de muestra mínimo. Voy a decir, bueno, por ejemplo, las barras, que yo no sé nada, vamos a suponer que no sé nada. Después van a ver que las barras sí, en el material de trabajo 5, se sospecha, por cómo es el proceso, una determinada función matemática. Pero vamos a suponer que no sé nada. Entonces yo, bueno, ¿qué función matemática le aplico o propongo para describir la longitud? Para escribir esa variable aleatoria. Entonces lo que yo hago es sacar la suficiente cantidad de datos. Usted me dice, ¿pero qué? ¿Saco una muestra de tamaño 10, de 100, de 1000? ¿De cuánto? Yo saco, por ejemplo, una muestra de tamaño 1000. ¿Sí? Cuando yo hago el histograma de esa muestra de tamaño 1000, supónganse que es este primero.
Cuando yo saco otra de tamaño 2000, supónganse que este es segundo. Entonces de acá a acá, las frecuencias relativas con las cuales se grafica un histograma son súper diferentes, muy diferentes. ¿Sí? Entonces, 1000 no me alcanzó. Ahora estoy acá en 2000. Vamos a suponer que yo saco un poquito más. Saco una muestra de tamaño 3000. 3000. Grafico la frecuencia relativa en un histograma y me da esto. Bueno, de acá a acá ya no empieza a haber tanta diferencia. La forma que me muestra el polígono de frecuencia de acá a acá, de la muestra de 2000 a la muestra de 3000, no es tan diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una propiedad que las frecuencias relativas en un determinado tamaño de muestra se empiezan a estabilizar. Entonces me dicen, ¿cuál es el tamaño de muestra? No sé, para cada ejemplo es distinto. Entonces yo saco ahora 4000 barras. Grafico las frecuencias relativas, hago un histograma y el polígono de frecuencia me queda prácticamente igual. Listo, entonces tomo como que esa es la curva, la aproximación a la curva que voy a elegir. ¿Estamos? Por eso es la propiedad donde se estabilizan las frecuencias relativas en muestras suficientemente grandes, que es lo que está marcado acá en negrita, porque esa es la propiedad con la que nos apoyamos para hacer todo esto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces ahora tengo un mosquito dando vueltas, pero bueno. Ahora nos quedamos acá, en la función matemática. ¿Sí? Ya llegamos ahí. Como sea. Llegamos ahí. Si tengo una variable aleatoria continua, esa función matemática se va a llamar función de densidad de probabilidad. Si estoy trabajando con una variable aleatoria discreta, esa función se va a llamar función de probabilidad puntual. ¿Sí? Esa función, como les decía, ¿puede ser cualquier función matemática o tiene que cumplir algunas condiciones? Franco, ¿qué te parece? Sí, profe, tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles? Que el rango tiene que ser mayor a 0 y la integral de menos infinito a infinito tiene que ser igual a 1. Bueno, Y después, en la aleatoria discreta, el rango tiene que ser mayor a 0, o sea, para toda i, y la sumatoria tiene que ser igual a 1. perfecto. Ojo que no se dice rango. La función tiene que ser mayor o igual a 0 para todo i, ¿sí? Sí, Bien. Y el área entre esta curva y el eje de las abscisas tiene que ser igual a 1. Eso se llama condición de cierre. Y en el caso discreto, esa función tiene que ser mayor o igual a 0 para todo i, y la suma de toda esa función valorizada en todos los i tiene que dar igual a 1. Entonces no puede ser cualquier función matemática. Tiene que cumplir esas condiciones. ¿Sí? Y es muy importante que cumplan esas condiciones.
Porque nosotros, a partir de estas dos funciones, acá lo más importante es que vamos a calcular probabilidades. Justamente esta materia se llama probabilidad y estadística. Entonces, las probabilidades, que es una medida como las que calculábamos en el materia de trabajo 2. Es una medida que, ¿qué les parece? ¿Es un parámetro o un estadístico? La probabilidad. Un parámetro. Un parámetro, porque yo acá estoy trabajando con la población. No estoy trabajando con muestras. Entonces la probabilidad, como una medida que se calcula a partir de la población, es un parámetro. En el caso continuo, la probabilidad de que la variable esté entre dos valores, por ejemplo, no tengo que calcular ni más ni menos que el área entre la curva y el eje de abscisa entre esos dos valores. Y ese área, ustedes saben muy bien, cuando calculan un área de una función, que usan integrales. Integral entre y1 y 2 de esa función, ¿no? Simplemente es eso. Ahora lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar las integrales. En este curso en general vemos integrales fáciles, no complejas, no le voy a dar el arco tangente, ¿no? Pero, por favor, repasen todo tema de integrales. En el caso discreto, para calcular una probabilidad, lo que tengo que hacer es sumar la función en esos puntos. Que y esté entre y1 y 2, ¿qué sumo? La función valorizada en este punto y en este punto. ¿Sí? Simplemente es eso. Entonces lo que estoy calculando es la probabilidad de que la variable aleatoria y esté entre y1 e y2. O se puede interpretar de otra manera, que esta interpretación la puedo hacer por la relación que tienen las frecuencias relativas con la probabilidad. Entonces, la probabilidad la puedo interpretar como la proporción de unidades de la población que tienen y entre y1 y y2. Ahora, ¿cuál es el área en un punto? ¿Cuánto vale el área en un punto? 0. 0. Entonces la probabilidad que y valga, que y sea igual a un cierto valor, ¿cuánto va a dar? 0. 0. Como consecuencia, no sé si se llega a ver, pero si no se los agrando. Uy, esperen que me fui. Esperen que pongo presentación. Como consecuencia, estas 4 probabilidades van a ser iguales, ¿verdad? No me importa si ese valor está incluido o no, porque la probabilidad en un punto, cuando la variable es continua, es 0. ¿Están de acuerdo con lo que les estoy diciendo? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa en el caso discreto? Puede ser que la probabilidad en ese punto no sea 0. Hola, Gianluca. Chicos, traten de llegar a clases como cuando uno llega a la clase presencial. Lo más puntual posible, ¿sí? Profe, tengo una duda.
Sí, ya ahí termino mi idea y Bueno. vos me decís tu duda. Entonces, la probabilidad en un punto, en el caso discreto, puede ser que no sea igual a 0. En consecuencia, estas 4 probabilidades, está bien, Gianluca, ahí leí. Como consecuencia, estas 4 probabilidades no van a ser siempre iguales. Entonces, en el caso continuo me relajo cuando calculo probabilidades con los signos menor e igual, pero en el caso discreto no. ¿Sí? Sí, decime. Matemáticamente lo entiendo, o sea, porque el área bajo la curva es 0 en la continua. Pero la probabilidad, o sea, es 0 porque sería como en un rango, es como el límite. Claro. A vos se te queman los papeles en la estadística. Puedo decir como la probabilidad de que la Claro. longitud... Sí, eso nos pasó a todos, así que quédate tranquilo. Ok. Porque claro, pues, yo también lo pensaba cuando era alumna, digo, ¿cómo? No me importa ni que me hablen de área, ni de integrales, ni de nada. Yo quiero saber la probabilidad de que la longitud de una barra sea 250. ¿Por qué es 0? Porque yo lo que estoy pensando entonces es que no hay ninguna barra igual a 250. Pero no es así, porque uno lo mira en un entorno. ¿Hay alguna barra? Acá hemos hecho grandes discusiones entre docentes. ¿Hay alguna barra que mida 250? Y si lo pensás matemáticamente, no, porque nunca va a medir exactamente 250. A lo mejor mide 250,0001. ¿Sí? Pero bueno, es algo más filosófico, si se quiere, o profundizar en las demostraciones y en los conceptos matemáticos. Pero uno está mirando un entorno a 250. Claro, nunca va a ser exacto el valor, ¿sí? Pero no se quemen los papeles con eso porque ya me los he quemado yo y todo el mundo que ha pasado por esto. Porque es muy difícil entender, porque uno lo asocia. Entonces, ¿cómo? Me está diciendo que no existe ninguna barra que pueda medir 250, ¿sí? Pero bueno, traten de pensarlo como que estamos mirando entornos alrededor de un valor. ¿Estamos? Pero bueno, sí, es más que válida esa pregunta, surge siempre. Y no la hemos hecho todos. No conozco a nadie que no se haya hecho esa pregunta. De lo que vimos recién, el material presenta 2 ejemplos, uno para continua y uno para discreta, que son los ejemplos que consideran las situaciones de los problemas que vimos en el material de trabajo 1. El primero para variable continua es justamente la longitud de una barra medida en milímetros y dice y propone como función, como modelo para describir el comportamiento de esa variable, que iba menos 249, esa función va a valer i menos 249 cuando i esté entre 249 y 250. La f va a valer 251 menos i, si i está entre 250 y 251, y 0 en otro caso. Si yo grafico, esta función es un triángulo, en donde la punta está en 250. Es una función simétrica,
alrededor de 250, con forma de triángulo. ¿Sí? Una cuestión que quiero que estén atentos, que en la bibliografía, a la función de densidad de probabilidad se la llama con F, y a la función de probabilidad puntual se la llama con P minúscula. Las dos con minúscula, F minúscula y P minúscula. Cuando vemos una P minúscula estamos sabiendo que estamos ante la presencia de una variable discreta. Y con la F ante una variable continua. ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de que una barra esté dentro de especificaciones? Habiendo propuesto esta función matemática. Entonces, escribo la probabilidad que I esté entre 249,4 y 250,6 y calculo esa probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo lo hago usando esta función? Tengo que particionar, hago de 249,4 a 250, porque esa función vale esto, y de 250 a 250,6 porque vale esto. En el apunte explica cómo obtener esas dos probabilidades. Son áreas, por lo tanto voy a calcular integrales. Eso me da 0,84. Como les digo siempre, en nuestra materia es importante el cálculo, pero es más importante la interpretación. ¿Cómo se interpreta ese 0,84? Es la probabilidad que una barra esté dentro de especificaciones. O la puedo interpretar como proporción. Y si la interpreto como proporción, en términos de este problema, ¿cómo la estaríamos interpretando? O como porcentaje, ¿no? El 84% de las barras, el 84% de las barras de la producción, porque estamos viendo, estamos trabajando en la población. El 84% de las barras de la producción tienen una longitud entre 249,4 y 250,6 milímetros. ¿Sí? ¿Estamos o repito? Sí, profe, se entendió. Bien. Profe, ¿sería como si fuese el cuartil 84 en este caso? No. No. Porque fíjate que está entre dos valores. Eso sería, por ejemplo, si la probabilidad de I fuera 250, si la probabilidad de I fuera menor o igual a 250,6. Es lo que acumula hasta 250,6. Claro, sí, ya entendí. Bien. Gracias. Vuelvo a mi pregunta de si podría ser cualquier función matemática. Y ustedes me decían que tenía que tener ciertas características. Y claro que me tengo que asegurar estas características. ¿Por qué? Porque como la probabilidad es un número entre 0 y 1, es una proporción, si no se cumpliría esto,
Con esta función no podría calcular probabilidades. ¿Estamos? Bien. Para el caso discreto, tengo este ejemplo en donde la función de probabilidad puntual vale 0,7 si es igual a 0, 0,18, 0,09, 0,03. Si es igual a 1, 2 y 3 respectivamente. Si es igual a 18, ¿cuánto vale la función? Cero. 0. ¿Sí? ¿Cuál es la variable que se mide acá? Que no recuerdo. Los meses eran... El número de fallas, me parece. Eso, el número de fallas por mes. Sí, el número de fallas por mes. ¿Sí? El número de fallas con probabilidad distinta a 0 puede ser 0, 1, 2, 3. Bien. Ahora, si quiero calcular la probabilidad de que el número de fallas sea mayor a 2, ¿qué tengo que calcular? La probabilidad de que el número de fallas sea que i sea igual a 3, ¿no? Porque después las otras son 0. El 2 no lo está incluyendo. Entonces, esta probabilidad es igual a la probabilidad que i sea igual a 3. Y eso me da 0,03. ¿Por qué? Porque la probabilidad, creo que lo escribí, esperen que voy a abrir un jam, que esto es importante que se lo quiero escribir. Esto recuádrenselo. La probabilidad, en el caso discreto, que i sea igual a un valor, esto después lo voy a agregar y se lo subo. En el caso continuo, la probabilidad que i sea igual a un cierto valor es 0. Pero en el caso discreto, si tengo una variable discreta, la probabilidad que i sea igual a un cierto valor es igual a ¿qué? A la función esa evaluada en ese valor. Esto es para el caso de variable, se lo pongo porque muchas veces lo van a ver así, variable aleatoria continua. Estas 3 letras es variable aleatoria continua, ¿sí? Van a ver cuando la profesora Julieta escriba en el pizarrón, ponen directamente eso. Y ustedes ya saben a lo que se está refiriendo. Y esto es variable aleatoria discreta. Después se lo agrego a estas dos cosas. ¿Estamos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Bien. Ahora, nombramos dos funciones. Una para el caso continuo, otra para el caso discreto. Ahora hay otra nueva función,
que se llama función de distribución acumulada. Esta función de distribución acumulada, que se llama igual para el caso continuo que para el caso discreto, no es más ni menos que probabilidades acumuladas. ¿Se acuerdan cuando antes veíamos en materia de trabajo 2 frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada? Bueno, ahora también. Ahora vemos probabilidades acumuladas. ¿Y dónde están esas probabilidades acumuladas? Dentro de esta función de distribución acumulada. Que para las dos variables, los dos tipos de variables, la vamos a llamar con F mayúscula. Entonces la función de distribución acumulada va a ser igual a la probabilidad que la variable sea menor o igual a un cierto valor. Porque acumula hasta ese valor. ¿Sí? Acumula todas las probabilidades. Esperen. Acumula todas las probabilidades hasta ese valor. Por ejemplo, la función de distribución acumulada evaluada en 3 va a acumular todas las probabilidades hasta el valor 3. Sí, decime. Acá sí, entonces se puede calcular los percentiles. Exactamente. Acá sí. Bien. Pero esperen que no se adelante. Eso es la próxima diapositiva. Entonces, para el caso continuo, esa función de distribución acumulada, dijimos que es una probabilidad. Para el caso discreto también. Pero en el caso continuo, las probabilidades, yo le acabo de decir que se calculan como integrales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar entre el menor valor de la variable y ese que quiero, de esa función. Y en el caso discreto, ¿qué tengo que hacer? Sumar todas esas probabilidades hasta ese punto I. ¿Estamos? Y si yo lo represento gráficamente, esas probabilidades que se van acumulando, en el caso continuo tengo una curva que es monótona, no decreciente, y termina en 1. Termina en 1, a veces no lo alcanza, el límite es 1. Ya vamos a ver eso también en materia de trabajo 5. Acá su imagen se encuentra en intervalo 0,1 y es monótona, no decreciente. Y para el caso discreto, ¿qué va a pasar? Son los escalones. Cada vez que sumo una probabilidad, un escaloncito. Otra probabilidad, otro escaloncito. ¿Sí? Ahora, si yo la función de distribución acumulada, para obtenerla, hago la integral de la función de densidad, si yo tengo esta función, ¿cómo obtengo? ¿Cómo hago el paso inverso? ¿Cómo obtengo la función de densidad? Derivando. Estudiense, por favor, también las derivadas básicas. No les voy a hacer cálculos de derivadas complejos, pero sí las derivadas básicas. Ahora, si yo quiero la función de probabilidad puntual en un punto, ¿qué tengo que hacer? Restar la función de distribución acumulada en ese punto menos lo de abajo. O sea, si yo llego hasta ahí, acumulo la probabilidad de 1, 2 y 3. Si yo quiero la probabilidad de 3, ¿qué hago? La función de distribución acumulada hasta 3 y le resto la de 2 para quedarme solo con la de 3. ¿Para qué me sirve esa función de distribución acumulada? Que pareciera como que me vino a estorbar, digamos, acá. Porque yo venía bien con las otras dos funciones y el cálculo de probabilidades. ¿Qué pasa? Si yo tengo esa función de distribución acumulada, lo que hago es calcular más rápido las probabilidades, ¿sí? Más fácil. ¿Por qué? Por la relación que tiene esa función con las probabilidades. Yo necesito la probabilidad de que I sea menor a un valor, no tengo que integrar si tengo la función de distribución acumulada.
Agarro esa función, la valorizo en ese valor de y listo. No tengo que estar haciendo integrales, ni mucho menos. Si yo quiero calcular la probabilidad que y sea mayor a un valor, ¿qué hago? Esa probabilidad la puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual a y. Pero eso, usando la función de distribución acumulada, es 1 menos la función evaluada en ese punto, valorizada en ese punto. Y si yo quiero la probabilidad de que y esté entre dos valores, puedo escribirlo, esa probabilidad, como esta diferencia. Y cada una de esas probabilidades no va a ser más ni menos que esa función valorizada en cada uno de estos valores. Entonces, cuando tengo esa función, me simplifica mucho los cálculos de probabilidades. Vamos a ver algunas medidas, algunos parámetros de una variable aleatoria. Acá tengo que usar la simbología de población, porque estoy en la población. Entonces, me gustaría que lean desde la página 141 hasta acá. No es muy largo, ¿no? De la 141 a la 143, inclusive. 141, 142 y 143. Lean esas 3 páginas y vamos a ver cómo se calculan las medidas, que son parámetros, pero a partir de usar una función matemática. ¿Sí? Les dejo 5 minutitos, así hacen esa lectura y lo conversamos todos juntos. Tengo una sola variable. ¿Cómo la calculo en el caso continuo? Integro cada valor por la función esa que propuse. En el caso discreto, sumo los productos de cada valor y la función que propongo. Para el caso continuo, ¿cómo calculo la esperanza a partir de esta función? Vamos a escribirlo en el SAM. Díctenme. La esperanza de y, esa variable, ese ejemplo. Yo propuse esa función. ¿Qué dice? Sumo los productos. 0 por 0,7. Más 1 por, díganme. 0,18.
0,18. Más 2 por, dígame, 0,09. bien. Más 3 por 0. 0,03. Bien. ¿Cuánto da? 0,45. Bueno, ¿sí? Entonces la media, acuérdense que el I es el número de fallas por mes. Entonces el número promedio de fallas por mes es 0,45. ¿Estamos? Entonces usando la función lo calculo de esta forma. Esta función, no lo dijimos, pero puedo comprobar si cumple las dos condiciones. ¿Cumple las dos condiciones para ser considerada una función de probabilidad puntual? Esa función matemática cumple las dos condiciones para ser considerada una función de probabilidad puntual. ¿Es mayor o igual a 0 para todo I? Sí. Sí. La suma de esa función para los distintos valores de I, ¿suma 1? Sí. Sí. ¿Estamos? Seguimos con las medidas. La moda poblacional se simboliza como la letra mu y ese piquito arriba. ¿Qué les parece? Va a ser el valor de la variable en donde la función sea máxima. Acá, ¿cuál es la moda? La función, ¿dónde alcanza su máximo? En 250. Sí, ¿y acá? En 0. En 0. Claro, así de fácil. La mediana poblacional o cuartil 2. Muy rápidamente, ustedes se dieron cuenta que si teníamos la función de distribución acumulada íbamos a poder calcular los cuartiles. La mediana es uno de los cuartiles. Se indica mu y con ese rulito, el rulito de la ñ. La mediana es el valor de la variable que acumula 0,5. Entonces, se acumula 0,5, no es más que el valor en la función de distribución acumulada que acumula 0,5. Entonces, igualo cuando tengo esa función, la igualo a 0,5 y despejo este valor. Lo mismo hago para el caso discreto. ¿Sí? Después van a hacer ejercicios para, bueno, en este caso no vamos a hacer ejercicios para practicar, pero tienen resueltos ejercicios donde muestra esto. Cuartil 1, cuartil 3, lo mismo. Lo que le igualo es a 0,25 para el cuartil 1 y 0,75 para el cuartil 3. ¿Sí? Y el desvío estándar poblacional, ¿cómo lo voy a calcular? Se puede simbolizar D de I o sigma de I. Y esta es la fórmula de trabajo de la variancia. El desvío, para que no se asusten con esa fórmula que es re simple, es la esperanza de I al cuadrado menos la esperanza
al cuadrado de I. Esperen que esto lo voy a poner así. Así se dan cuenta. Para que no se asusten, no piensen que es, no sé, ninguna cosa rara. Esto es lo que calculé recién al cuadrado, ¿sí? El segundo término es lo que calculé recién al cuadrado. Y lo primero, ¿cómo lo tendré que calcular? Por propiedad de la esperanza, la esperanza de I al cuadrado es muy simple de calcular. A ver si poco me deja copiar. No. Es cada uno de estos valores al cuadrado multiplicado la función de probabilidad puntual. Ahí voy, ¿eh? Tiene que ser. Cada una de estas I's va al cuadrado. La probabilidad no va al cuadrado, solamente la I. ¿Cuánto da esto? $0.81. Bueno, entonces acá ponemos 0,81. Ah, me esperan un minutito, un segundo. Hola. Hola. Ahí estamos, chicos. Justo me hicieron una llamada, que me acordé que era importante, menos mal. Bueno, ¿se entiende entonces cómo calcular el desvío? Ahí me quedó. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Pero no es nada que sea difícil, solamente los valores al cuadrado. Y cuando hago
en el caso discreto, lo que hago es, esos valores que están acá los elevo al cuadrado. El rango intercuartílico ya sabemos que es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esa diferencia. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Parámetros de una transformación lineal de una variable aleatoria. Ya lo vimos en materia de trabajo 2. Si una variable la puedo escribir como una transformación lineal de otra variable, puedo usar propiedades de esperanza y de variancia y obtener la esperanza y el desvío de esa nueva variable. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Profe, ¿podrías ir un minuto al Jump así le saco una foto? Que no me deja entrar. Dale. Sí, o copian la pantalla. ¿Saben cómo copiar una pantalla? Ponen herramientas de recorte. Sí, sí, ahí está, gracias. Ponen, la recortan y le guardan la imagen. Bueno, lo que les voy a pedir en estos últimos 15 minutos es que se pongan en grupos y hagan la actividad 1, porque ahí van a surgir varias cosas que quiero que veamos ahora. Los mismos grupos que van a entregar la resolución 8 y 10. Si quieren poner en el chat la reunión de mi paralela, no tengo problema. Cada uno sabrá su grupo. Si no, se la arreglan en WhatsApp. Los dejo 10 minutos para que vean la actividad 1. ¿Sí? Porque quiero hacer algunos comentarios a partir de esa actividad para que tengan en cuenta para la resolución de las actividades que tienen que entregar. Entonces, veamos la actividad 1. Organícense de forma rápida. Acá es una variable continua, la actividad 1. Muestra distintos gráficos. Tienen que escribir la población, cuál es la proporción sombreada, tienen que escribir la probabilidad, ¿sí?, que está indicando. Y después, todas estas proporciones, que no son más que probabilidades, asignárselas a los gráficos. ¿Sí? Les dejo 10 minutos. Y volvemos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bárbaro. Variable que se estudia. La longitud de ciertas piezas metálicas. Longitud de una pieza metálica en milímetros. Bien. ¿Cuál es la población? Las infinitas piezas que se producen. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a describir el comportamiento de esa variable aleatoria continua a través de esta función. Esto, ¿cómo escribo acá? Este área sombreada, ¿qué probabilidad representa? Que I esté entre 0 y 5. Esperen, porque se me cerró el jam y no sé por qué. Denme 2 minutos. Lo quiero escribir. Que pongo la probabilidad que I esté entre 0 y 5. Bien.
Perdón, pero no escribo bien con esto. Es misión imposible. Bueno. ¿Estamos? La segunda. Segundo gráfico, ¿qué pongo? Acá. La probabilidad que I sea mayor a 5. Bien, que I sea mayor o igual a 5. Ahí como no está bien. No está como en blanquito, como que siendo mayor a 5, exactamente. ¿Eso me querés decir? Claro, por eso. Sí, mayor a 5. Perfecto. En el tercer caso, ¿qué pongo? La probabilidad de qué. Y igual a 10. Esperen que se me fue. Sí. La probabilidad que hice igual a 10. Bueno. ¿Y en lo otro? ¿En el último? Y entre 5 y 10. Bueno. Profe, en el segundo caso, si nosotros anotamos P para I mayor a 5 o I mayor o igual a 5, ¿el resultado sería el mismo? Dame 2 minutos por escribir y pensar lo que vos me estás diciendo. Ya a esta altura. Ahí es menor o igual a 10, ¿no? Acá es menor o igual. Eso que quería ver, menor o igual a 10. Ahí. Ahora sí, pregúntame, ¿cómo? Acá me En estaba el diciendo. segundo caso, claro. ¿Es lo mismo escribir lo que pusiste vos o poner que la Sí, probabilidad de I mayor o igual a 5? Es lo mismo. sí, es lo mismo, lo estuvimos hablando. Sí, por eso te preguntaba Sí, para dejarlo sí, en claro. claro. Esto Gracias. que dice la proporción de piezas con longitud de 10. Esa proporción, ¿en qué gráfico está representado? Para hacer uno. En el C. En el C. ¿Sí? ¿Alguna de las proporciones representadas es nula? Sí, esa. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno. Vamos a dejar acá. Tienen que repasar estos conceptos. Yo creo que hoy, por lo que estuvieron participando, se entendieron. No son conceptos difíciles, pero son nuevos. Hay que repasarlos. ¿Sí? Hay que repasarlos. Hay que hacer las actividades. Les aconsejo que las hagan en grupo o individual y después se juntan. Eso se lo manejan ustedes. Y que aprovechan la clase de consulta del miércoles a las 11. Recuerden que es obligatorio entregar la resolución de las actividades 8 y 10 de material de trabajo 3. ¿Alguna consulta de lo que hablamos hoy? ¿Estamos? Nos vemos conmigo el lunes que viene, comenzando con el material de trabajo 4, que sigue esta idea de cómo interpretar probabilidades. Eso es lo que vamos a ver en material de trabajo 4. Vamos a continuar un poco con esto, con lo que empezamos a ver hoy. Que tengan buena semana. Chao, profe. Hasta luego. No, profe.